Hola niños de quinto primaria, les saluda su maestra Evelyn Umaña y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en la clase de matemática. Este tema es el tema de los números primos y de los números compuestos. ¿Qué son los números primos y qué son los números compuestos? ¿O cuáles son ellos? Los números primos son todos aquellos números que se pueden dividir únicamente entre la unidad y el mismo. Acá podemos observar una cartelera con números en orden descendente del 100 al 1. Acá podemos encontrar números que se pueden dividir entre la unidad y entre el mismo únicamente para que su resultado sea una división o un resultado exacto. Entonces, en este caso, podemos observar que tenemos el número 13. El número 13 es un número que podemos dividir entre el mismo y la unidad, es decir, entre 1 y 13 únicamente. ¿Por qué? Porque este número nos va a dar como resultado, al dividir 13 entre 1, me va a dar como resultado 13. Y al dividir 13 entre el 13, me va a dar como resultado 1. En este caso, entonces, el número 13 es un número primo. Y lo vamos a colocar de esta manera. Luego tenemos un número más, que sea un número primo, es decir, que no se pueda dividir entre más números que no sean el mismo y la unidad, para que mi resultado siempre sea exacto. Veamos, en este caso tenemos el número 61. El número 61 es un número primo, porque únicamente se puede dividir entre 1 y 61. A ellos les vamos a llamar entonces números primos. Tengamos en cuenta un dato en este caso. El número 1 no es un número ni primo ni compuesto. Y que no nos equivoquemos cuando vemos que los números primos van a ser impares. No siempre los números primos van a ser impares. En este caso tenemos el número 2, que el número 2 lo tenemos también en nuestra cartelera, que está acá. El número 2 es un número primo. ¿Por qué? Porque solo es divisible o solo se puede dividir entre el 1 y el mismo. Entonces, en nuestra cartelera vamos a marcar el número 13, el número 61 y el número 2. Tenemos 61, el número 13 y el número 2 como números primos. Entonces, tengamos siempre en cuenta ese dato, que los números primos siempre van a ser divisibles entre el mismo y la unidad únicamente. Ahora vamos a ver de qué se tratan los números compuestos. Los números compuestos son aquellos números que, aparte de dividirse entre la unidad y el mismo, se pueden dividir entre más números. Por ejemplo, si yo les digo el número 8, si yo digo número 8, entonces este número 8, ¿entre qué números lo puedo dividir? Y que sean exactas esas divisiones o que sus resultados sean exactos. El número 8 se puede dividir siempre entre 1. Se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 4, entre 8. Y acá ya tenemos entonces más divisores, es decir, más números con los cuales se puede dividir el número 8. Entonces, en este caso yo marco el número 8 como un número compuesto. Y lo colocamos por acá como números
compuestos. Pero acá tenemos más números. Podemos observar y tenemos el número 45. Veamos el número 45, es un número impar, pero es un número compuesto. Tenemos el número 45. Y este número se puede dividir entre ¿qué números? La unidad siempre entre 1. Se puede dividir entre 5. Se puede dividir, en este caso lo vamos a colocar en forma ordenada, se puede dividir entre 3, entre 5. Se puede dividir también entre 15. Y se puede dividir entre 9 y el mismo que es 45. En este caso entonces tenemos números compuestos. Números entonces compuestos son todos aquellos que son divisibles entre 1, entre el mismo y más números. Es decir, entre más de 2 números, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos números primos, números compuestos. Vamos a hacer un pequeño juego. Acá yo tengo una cajita de sorpresas. En esta cajita de sorpresas hay algo dentro. Entonces, yo voy a sacar una pelotita. Veamos, este es el número 12. Ustedes pueden observar ahí el número 12. Vamos a borrar acá para que ustedes tengan mejor idea de lo que vamos a trabajar. Esto lo pueden ir anotando también en sus cuadernos o en sus portafolios que están utilizando. Vamos a quitar esto. Y tenemos el número 12. ¿Será que el número 12 se puede dividir entre él mismo, entre la unidad y más números? Sí, porque al sacar los múltiplos vamos a ver de que ahí sí ya pueden dividirse entre más números, ¿verdad? O al sacar sus divisores, perdón. Entonces acá tenemos el número 12, tenemos 1, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. Entonces el número 12 es un número compuesto. Ahora vamos a sacar otro número, que es el número 17. Pueden observar el número 17. ¿Entre qué número se puede dividir? Se puede dividir entre la unidad, o sea, entre 1 y únicamente entre él mismo. Entonces, el número 17 es un número primo. Y bien, acá podemos trabajar entonces nuestros números compuestos y nuestros números primos por medio de una cartelera para ir marcándolos y para ir identificando cada número o cómo clasificarlos. Entonces tenemos número 12 como número compuesto y tenemos el número 17 como número primo. Muy bien, niños, esta ha sido la clase del día de hoy, la clase de los números primos y compuestos. Espero que estén en casa repasando siempre y les deseo un buen día. Gracias.